Hay cosas que parecen mentira, pero lo juro por estos huesos cansados. Pasó de verdad. Era un martes cualquiera. Cielo despejado, viento frío golpeando las ventanas de las mansiones de un barrio donde hasta el silencio parece caro. Las calles tan limpias que uno podría comer sobre el asfalto. Césped cortado al milímetro, portones altos, guardias con cara de pocos amigos, y el aroma en el aire, lavanda y dinero fresco. Pero justo ahí, en medio de esta postal de gente rica, había una escena que ni en las novelas más atrevidas se habría escrito. Una niñita sentada en la acera, vestido sucio, cabello pegado de sudor y una mochila rosada con el cierre roto. No lloraba, pero sus ojos parecían mojados por dentro. En la mano, un papel arrugado, y al lado, un paquete vacío de galletas. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Un señor de barba blanca que pasaba con un labrador decorado con corbata se agachó y preguntó: ¿Estás perdida, querida? Y ella respondió con una naturalidad que rompe hasta el corazón más duro: Mi mamá me dejó ayer. Dijo que la esperara aquí, pero no volvió. Te juro que por unos segundos hasta el perro dejó de respirar, porque hay frases que no deberían salir de la boca de un niño. Hay abandonos que no son solo físicos, son heridas que se abren por dentro y nunca más cierran. Pero lo más curioso no fue la respuesta de la niña, fue quien la escuchó. Desde el otro lado de la calle, en una terraza rodeada de columnas de mármol blanco, un hombre de traje de lino italiano y vaso de whisky caro en la mano, vio la escena. Era el tipo de sujeto que mandaba más que el alcalde y sonreía menos que suegra en bautizo. Millonario, heredero de una fortuna que comenzó con café, pasó por bienes raíces y ahora daba lucro hasta con el silencio. Decían que no hablaba con nadie hacía años, que vivía encerrado en aquella mansión desde que perdió a alguien que nadie sabía con certeza quién era. Pero cuando vio a esa niña sentada en medio de la riqueza, con el vacío más ruidoso del mundo estampado en la cara, se levantó. Y es ahí donde empieza el cuento, mi gente, porque lo que ese hombre hizo después no fue caridad, no fue impulso, fue algo que nadie, ni él mismo, entendió del todo. Y te lo digo ya, si eres del tipo que cree que el corazón no envejece y que el destino tiene la manía de juntar dolor con redención, quédate conmigo en esta historia, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Ya deja tu me gusta, suscríbete al canal y prepara el alma, porque hoy el cuento va a tocar hasta a quien cree que ya lo ha visto todo. La niña seguía ahí, sin saber si esperar o rendirse, y el hombre, ese millonario recluso de la mansión con columnas griegas y alma hecha de hielo antiguo, bajó los escalones de la casa como quien pisa un pasado que juraba haber enterrado. Del portón a la acera fueron 34 pasos. Los conté, porque cada paso suyo tenía el peso de quien carga culpa. Y quizás un nombre olvidado. Se detuvo a pocos metros de ella. No dijo nada. La niña levantó la mirada. No tuvo miedo. Ella no era de esas. El miedo ya lo había dejado atrás en la última mudanza forzada, en la última noche sin cama, en el último ya regreso que nunca regresó. Él carraspeó, sacó un pañuelo del bolsillo y limpió sus gafas, como si quisiera ver mejor, no con los ojos, sino con algo que había dejado atrofiarse: el pecho. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una voz más ronca que dura. Ella dudó. Luego dijo: Clara. ¿Y tu mamá? ¿Dejó una nota? ¿Un teléfono? Ella extendió el papel que sostenía desde temprano. Un recibo de supermercado. Al dorso, escrito con letra corrida: Vuelvo pronto, quédate aquí, mamá te ama. Eso era todo. Solo eso. Una frase que dolía más que un puñetazo al estómago. El hombre se quedó inmóvil. Leyó y releyó. Luego miró alrededor. Nadie. Solo el viento frío y el ladrido distante de un perro mimado. ¿Has comido hoy, Clara? Ella se encogió de hombros. Y ese gesto, amigo mío, ese gesto fue como una puñalada lenta en quien aún tenía algo de compasión enterrada en el pecho. Llamó al chofer,
Un señor calvo, siempre impecable, que parecía salido de una película británica. Llévala adentro, dale de comer, busca una enfermera, o no sé, alguien que entienda de niños. Clara no reaccionó. Solo se levantó, agarró la mochila rota y subió al coche negro como quien ya no tiene nada que perder. Pero ahí viene la parte extraña, hijo. Mientras ella subía los escalones de la casa grande, un retrato cayó de la repisa del segundo piso. Solo, sin viento, sin toque, sin nadie cerca. Era la foto de una niña, rubia, pequeña, con la misma sonrisa torcida de Clara, pero esta estaba enmarcada, vestido limpio, casa iluminada. El millonario subió corriendo, tomó el retrato, se sentó en el sofá con las manos temblando y susurró: No, no puede ser, porque hay cosas que enterramos, pero el destino las desentierra con las uñas, y esa niña, Clara, iba a abrir un hueco en aquel hombre que ni todo el dinero del mundo iba a poder llenar. A la mañana siguiente, el desayuno en aquella mansión no sabía a café, sabía a duda. La mesa estaba puesta como siempre: jugo fresco, croissants, frutas cortadas como esculturas, pero quien comió fue solo Clara. Y aún así, con ojos de quien no sabía si podía o debía, el millonario observaba desde la entrada del salón, recostado en una de las columnas. Su rostro estaba más arrugado que las sábanas de quien no ha dormido, porque no durmió. Pasó la noche entera en el despacho, mirando aquella fotografía caída, intentando negar lo que los ojos gritaban. Clara, sentada con las piernas colgando de la silla, masticaba despacio. Comía como quien no está acostumbrada a ser servida. ¿Dormiste bien?, preguntó él con la voz aún baja. Ella asintió. La señora me dio un pijama, dijo mostrando la manga. Huele bonito. Él forzó una sonrisa. Medio por educación, pero por dentro había tormenta. Sucede que aquel hombre, conocido como Doctor Enrique por todos en la zona, no solo era rico, era viudo y, peor, padre de una hija a la que nunca vio crecer. Se decía que su esposa se fugó hace unos 8 años, llevándose a la niña en brazos, sin nota, sin explicación, sin dejar rastro. Contrató detectives, llamó a medio país, demandó a la suegra, amenazó periodistas, pero nunca encontró nada. Ni una muñeca vieja, ni una ropa en el tendedero. Después de eso, el hombre cerró las puertas del corazón, de la casa y de la vida. Se volvió leyenda, fantasma de traje. Pero ahora estaba Clara. Y Clara tenía ojos demasiado parecidos a los de alguien que él había intentado olvidar. A media mañana, llamó al abogado. Averigua todo sobre esta niña: nombre completo, procedencia, historial, si tiene parientes, escuela, certificado, todo. ¿Sospecha de algo?, preguntó el hombre quitándose las gafas. No sospecho, no quiero creerlo. Y ahí, amigo mío, entra la tal negación. Fingimos que la coincidencia lo explica todo. Fingimos que las fechas no coinciden, que el olor no recuerda, que la forma de mirar no toca un rincón que ni sabíamos que seguía vivo. Solo que el corazón... el corazón es terco. Al final del día, Clara dibujaba en el suelo del salón con crayones. Dibujó una casa, un árbol torcido y 3 personas de la mano. ¿Quiénes son?, preguntó él. Ella miró y dijo: yo, mi mamá y el señor de la casa grande. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo sin filo. Enrique salió del salón con los ojos húmedos, subió a su cuarto, cerró la puerta con llave y se miró en el espejo. Y dijo en voz alta, como quien discute con su propia cordura: es coincidencia, solo coincidencia. Pero en el fondo, muy en el fondo, ya sabía que no lo era. Aquella noche llovió como hacía mucho no se veía. El cielo parecía llorar por dentro y cada gota golpeando los cristales de aquella mansión sonaba a recuerdo. Clara dormía en la habitación de invitados, con un osito de peluche que la ama de llaves encontró en el desván. Un oso viejo, de un tiempo que ni ella conocía. Y el millonario Enrique se convirtió en detective sin querer.
Pasó horas revisando cajones, abriendo cajas que él mismo había sellado años atrás, y encontró cosas que ni el tiempo tuvo valor de borrar. En el fondo de un armario, escondido bajo libros de derecho y carpetas contables, había una cajita de madera cerrada con llave. Él sabía cuál era. Aquella caja guardaba lo último que quedaba de su hija. La abrió con cuidado, como quien toca una tumba sagrada. Dentro, un zapatito rojo número 20, una cinta de cabello, un chupón reseco y una cartilla de vacunación. Nombre de la niña: Clara Fernández Alves. Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 2016. Nombre de la madre: Camila Cristina Fernández. Enrique se sentó en la cama. El mundo giraba. No podía ser, pero lo era. La niña del salón, la que dormía a pocos metros. Era la misma que le arrancaron de los brazos años atrás. La misma que lloró durante noches enteras, gritando en silencio al techo del cuarto vacío. Clara, mi hija. Sus manos temblaban. Su pecho parecía aplastado por dentro. Corrió a su cuarto. Se detuvo en la puerta. Ella dormía como solo duerme quien ha tenido hambre y miedo, de lado, abrazada a su peluche como si fuera un salvavidas. Él se arrodilló junto a la cama, apoyó la frente en el borde del colchón y dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Porque cuando el pasado decide tocar la puerta, o la abres o la derriba. A la mañana siguiente, mientras Clara tomaba su chocolatada con sorbete y veía dibujos animados antiguos, 2 autos negros se detuvieron frente a la mansión. Uno, de la vara de la infancia, el otro de la policía civil. El timbre sonó como quien entra sin pedir permiso, y Enrique, que ya había enfrentado ministros y jueces, sintió el estómago retorcerse como pasante en su primer día. «Señor Enrique Alves», dijo la mujer de blazer gris, carpeta de cuero en el brazo, gafete colgado al cuello. «Asistente social. Estamos aquí por una denuncia de acogida irregular de menor». Detrás de ella, un delegado de cabello canoso se ajustaba los guantes como si fuera un médico a punto de abrir una herida. «Recibimos información de que una niña fue dejada aquí sin documentación, sin tutor legal y sin autorización judicial para su custodia». Enrique dio un paso al frente. La voz le salió firme, pero quebrada. «La niña es mi hija. Con todo respeto, señor. Tenemos registros que dicen lo contrario. Queremos que nos acompañe a la comisaría para esclarecer los hechos». Clara apareció en lo alto de la escalera. Se quedó ahí observando todo, ojos abiertos, manos aferradas a la barandilla. Parecía entender cada sílaba de lo que se decía en un tono demasiado adulto. Ella lo reconoció como padre. Preguntó la asistente social. Enrique no respondió. Miró a Clara, y fue ella quien contestó, con la voz firme de quien ha vivido más abandono del que debería. «Él sí es mi papá. Yo lo sé. Lo sentí». La mujer miró al delegado. El delegado se rascó el mentón. Pero el protocolo era implacable. «Señor Enrique, necesitamos que la niña venga con nosotros para acogimiento temporal hasta que la situación sea legalmente regularizada». Y fue ahí cuando el viejo león rugió. «Nadie la sacará de aquí. Si alguien lo intenta, llamo a la prensa. Derrumbo esta casa en protesta o me convierto en portada del diario. Ustedes eligen». La asistente intentó argumentar. Habló de ley, de cuidado, de plazos. Pero Enrique respondió con algo que pocas autoridades entienden: dolor de padre. ¿Dónde estaban cuando su madre desapareció con una niña en brazos? ¿Dónde estaba el Estado cuando la busqué por todo este país? ¿Y ahora vienen a aparecer? Ya es demasiado tarde. Clara bajó lentamente las escaleras. Tomó la mano de él. «Quiero quedarme aquí, señora. Me siento en casa aquí. Sé que aquí es». El delegado retrocedió medio paso. La asistente social anotaba cosas que no quería admitir en voz alta. Al final, hicieron un acuerdo de guerra fría. La niña permanece bajo su guarda provisional, pero será monitoreada, y usted será investigado hasta que la identidad de ella sea confirmada legalmente. Enrique asintió. «Hagan lo que quieran, pero si me la quitan de nuevo,
Entonces, quien desaparece soy yo. Las patrullas se fueron, pero dejaron en el aire olor a pólvora burocrática. Esa tarde, Enrique firmó papeles, habló con 3 abogados y llamó a un laboratorio de ADN. Ordenó recolectar muestras de él y de Clara inmediatamente. Mientras tanto, en el cuarto, Clara reencontraba la muñeca que juraba haber tenido, aunque no recordaba dónde, y debajo de la cama, un detalle que nadie vio, un sobre amarillento, con una letra conocida, Camila. Era una carta. Pero eso solo se descubriría después, y cuando fuera leída, cambiaría todo lo que se pensaba saber. Esa noche, la mansión parecía respirar con dificultad. La lámpara del salón estaba encendida, pero la luz parecía débil. Clara dormía, o fingía dormir, abrazada a la muñeca reencontrada, mientras Enrique caminaba de un lado a otro en el despacho, sin camisa, con el pecho sudado y la cabeza llena de confusión. En su mano, la carta de Camila, la misma que encontraron detrás del armario del cuarto, dentro de un sobre descolorido, doblado en 4, como si quisiera esconderse de su propio contenido. No quería leerla, pero la leyó. Enrique, si estás leyendo esto, es porque me quedé sin salida. No me fui por odio, ni por venganza. Me fui por miedo. Te habías convertido en un hombre que ya no reconocía. Frío, calculador, dueño de todo, menos de ti mismo. Vi en tu mirada un vacío que tragaba incluso nuestro amor. Clara merecía más. Me equivoqué. Y tal vez tú también. Si algún día encuentras a nuestra hija, perdóname por no estar allí. Camila. Enrique apretó la carta con fuerza, la lanzó contra la pared y soltó un grito ronco, ahogado, un lamento de animal herido. ¿Merecía más? Escupió las palabras. ¿Merecía crecer sin padre? ¿Dormir en pensiones? ¿Comer sobras de panadería? Se desplomó en el suelo, la espalda contra la estantería, la mirada perdida en la nada. Aquel hombre, antes dueño de todo, ahora no era dueño ni de su propia paz. A la mañana siguiente, la cama de Clara estaba vacía, la muñeca tirada en el suelo, la mochila desaparecida. Y sobre la mesa de la cocina un dibujo, un autobús, una niña con ojos tristes, y la frase, «Si no soy hija de nadie, entonces me voy». Enrique corrió por toda la casa gritando su nombre. «¡Clara! ¡Clara!». Pero todo lo que le respondió fue el eco de sus propios errores. La mañana amaneció con el sonido más temido por cualquier corazón que ya amó y perdió. El silencio. No era el silencio común, de esos que habitan en casas ricas, donde el ruido se esconde detrás de cortinas pesadas. Era el silencio de la ausencia, el silencio que grita. Enrique registró cada rincón de la mansión, subió al ático, bajó al sótano, revisó las cámaras de seguridad, llamó al chofer, a la ama de llaves, incluso al jardinero que ni teléfono tiene. Nada. Clara había desaparecido. En la comisaría presentó una denuncia. Los policías recordaron la visita de la vara de la infancia y dijeron: «Tal vez la niña fue recogida por otro servicio, señor». Pero no fue así. Ninguna institución sabía nada. Enrique, con el traje arrugado, los ojos rojos y las manos temblorosas, salió de la comisaría caminando como quien carga el ataúd de su propia alma. En la plaza del pueblo vio a un grupo de niños jugando. Una de ellas tenía una mochila rosada. Corrió, jadeando, casi tropezando con sus propias culpas, pero no era Clara. Volvió a casa al atardecer. Se desplomó en el sillón del salón. En la mano aún sostenía el dibujo que ella había dejado, el autobús, la frase, la mirada triste. «Te perdí 2 veces, hija mía», susurró. Y fue en ese momento, amigo mío, en ese momento que la vida, con su ironía cruel y misericordiosa, decidió hacer ruido. Toc, toc, toc. 3 golpecitos suaves en la puerta principal. Enrique se quedó inmóvil. El corazón se detuvo en el pecho. Fue hasta la puerta lentamente. Cada paso arrastraba el peso de décadas. Abrió, y allí, mojada por la llovizna, abrazada a un perro callejero,
con la mochila rosada rota al hombro, estaba ella, Clara. Perdón, abuelo. Fui hasta la terminal de autobuses, pero tuve miedo. Ya no quiero huir. Enrique cayó de rodillas en la entrada, los ojos deshaciéndose en lágrimas. Clara, hija mía, volviste. Ella asintió, con los ojos llorosos. Solo quería saber si de verdad me querías, porque ya me han dejado antes. Enrique abrazó a la niña como si pudiera pegarla a su pecho, como si el tacto pudiera curar los años que habían perdido. Te quiero, hija mía, ayer, hoy y hasta el último día de mi vida. Se quedaron allí, de rodillas en la entrada de la casa, mientras el perro sacudía el agua a su lado. La vecina de al lado vio la escena desde la terraza y llamó a la ama de llaves. Doña Marlene, el doctor Enrique está llorando abrazado a una niñita bajo la lluvia. El mundo realmente está cambiando. Más tarde, mientras Clara dormía en su regazo, el celular de Enrique vibró. Mensaje del laboratorio. Resultado del examen de ADN disponible. Resultado compatible. 99,98% de probabilidad de paternidad. Enrique sonrió, pero no fue una sonrisa de empresario. Fue la de un padre que, después de tanto tiempo, finalmente encontró lo que nunca debió haber perdido. 2 días después del regreso de Clara, la mansión de Enrique ya no era la misma. La tristeza que antes habitaba en las paredes ahora compartía espacio con el sonido de dibujos animados, el aroma de bizcocho de maíz y la risa tímida de una niña que empezaba, muy despacito, a creer en el hogar. Pero el alma del viejo millonario aún cargaba un peso que ni la paternidad restaurada lograba aliviar por completo. Faltaba justicia. En la mañana del viernes se puso el traje negro, el mismo que usó en el entierro de su esperanza años atrás, y partió rumbo al juzgado de la ciudad con el examen de ADN en la mano, la carta de Camila en el bolsillo y una certeza en el corazón. Nadie volverá a arrancarme a mi hija. En el despacho del juez, enfrentó a un fiscal de cejas gruesas y mirada de desconfianza técnica. Usted tiene pruebas suficientes de la identidad de la menor, señor Enrique, pero la situación es inusual. La madre aún tiene la custodia legal. Enrique colocó la carta sobre la mesa. La madre desapareció, huyó, ocultó a la niña del padre, y ahora la abandona como si fuera una bolsa vieja. Eso no es maternidad, eso es un crimen. El juez leyó la carta en silencio. Luego el examen. Suspiró hondo. Desea iniciar un proceso para destitución de la guarda y solicitar la tutela exclusiva. Enrique asintió. Quiero lo que sea necesario para que ella nunca más sienta que no pertenece a nadie. Al otro lado de la ciudad, a la misma hora, alguien reaparecía. Camila. Sí, ella misma, desorientada, delgada, con ojeras profundas y ropa que ya no parecía de la mujer que una vez vivió en aquella mansión. Fue a la casa antigua de su madre, ahora alquilada, y descubrió por los vecinos que su hija estaba con el padre. ¿Él encontró a Clara?, preguntó, más para sí que para los demás. No la encontró. Clara se encontró a sí misma. Y parece que ahora sí tiene casa, respondió una señora del barrio. Esa misma tarde Camila apareció en la puerta de la mansión, ojos hinchados, cuerpo frágil, y en la mano un sobre. Enrique la vio desde la ventana. Bajó las escaleras de un salto. ¿Qué quieres aquí? Camila respiró hondo. Entregar esto y pedir perdón. Él tomó el sobre. Dentro, un documento firmado por ella. Declaro, en plena conciencia, que cedo la guarda legal de la menor Clara Fernández Alves al padre biológico, Enrique da Costa Alves, por entender que es lo mejor para la niña. Enrique no sabía si gritar, llorar o derrumbarse. ¿Por qué ahora, Camila? Ella bajó la mirada. Porque me traté. Entré a una clínica. Tuve miedo de volver antes, de ver en los ojos de Clara el mismo abandono que yo le causé. Pero ahora solo quiero que sea feliz. Él no respondió, pero sus ojos, aunque mojados, decían que entendía. Camila se alejó.
Antes de irse, miró hacia la terraza donde Clara observaba todo sin entender del todo, y dijo, bajito, perdóname, hija. Enrique subió, abrazó a la niña y le susurró, ahora sí, mi ángel, ahora todo va a ser diferente. La semana siguiente salió en el diario. Empresario reconoce a hija desaparecida tras años de búsqueda. Madre abandona a la niña, pero el destino entrega redención. Pero lo que el diario no decía era lo más importante. La verdadera justicia no es la de los tribunales, es la que nace cuando la verdad encuentra el valor para ser dicha. La vida, amigo mío, la vida tiene esas ironías que solo ella entiende. Enrique, que por años mandó en salas de juntas y firmó contratos millonarios, ahora pasaba las mañanas peinando el cabello de Clara antes de llevarla a la escuela. Cambió el whisky de las 6 de la tarde por té de manzanilla tibio con galletas. Aquella mansión, antes santuario de nostalgia y soledad, se volvió hogar con olor a infancia. Y lo más hermoso es que no solo reconstruyó la rutina, se reconstruyó a sí mismo. Contrató a una pedagoga para acompañar a Clara. Rediseñó el jardín solo para plantar girasoles, la flor preferida de su hija. Y en una de las paredes del pasillo, donde antes había una pintura fría de paisaje europeo, mandó colgar un cuadro hecho por ella, un dibujo con lápices de colores, mostrando a un hombre, una niña y una casa con un corazón en el tejado. Pero fue en el sótano de la mansión, reabierto después de años cerrado, donde el pasado encontró redención. Enrique transformó aquel viejo espacio en algo nuevo, un lugar para acoger. Instaló estanterías, puffs, juguetes, libros. Pintó las paredes con tonos cálidos. Allí fundó lo que llamó el Proyecto Clara, un espacio de apoyo para niños en situación de abandono. Si pude reencontrar a mi hija, tal vez pueda ayudar a otros que aún no han sido encontrados, dijo en una entrevista. Voluntarios comenzaron a llegar, psicólogos, educadores, artistas. La casa que antes era solo un monumento al silencio, se convirtió en faro. Clara, que apenas sabía escribir su nombre, ahora hacía cartelitos para colgar en las puertas del proyecto. Aquí vive el amor. Todo niño merece un abrazo. Si tienes miedo, aquí hay regazo. Y en uno de esos sábados soleados, mientras leía en voz alta su primera redacción para un grupo de voluntarios, Enrique se quedó parado en la puerta del salón, observando. En el papel, la niña había escrito, «Me llamo Clara, ya estuve sola en el mundo, pero hoy tengo una casa, un papá y un lugar donde puedo ser niña. Si algún día te pierdes, no tengas miedo. A veces uno se encuentra en el corazón de quien menos esperas». El público lloró, y Enrique también, pero ese llanto ya no era de dolor, era de gratitud, y como si el destino quisiera sellar ese nuevo comienzo con un toque simbólico, en el mismo jardín donde Clara fue dejada meses antes, nació una flor, sola, entre los ladrillos, un girasol. Enrique mandó cercar ese rincón. Dijo que allí era el punto donde el pasado y el futuro se abrazaron, y en una sencilla plaquita de madera escribió, «Aquí el dolor echó raíces, y la esperanza floreció». Después de todo ese torbellino, Enrique y Clara empezaron a encontrar una nueva rutina. Aquella casa, que por años parecía una prisión de memorias dolorosas, comenzaba a llenarse de vida. Y no era solo por la presencia de Clara, era algo más grande, la esperanza. Enrique se levantaba temprano, ya no solo para resolver negocios, sino para preparar el desayuno de la niña que ahora llamaba hija. Clara, que antes caminaba con pasos cautelosos y mirada desconfiada, ahora corría por el jardín, jugaba con el perro y reía con una ligereza que sonaba a música para aquel viejo hombre. Pero reconstruir no era fácil. Cada sonrisa venía acompañada de un recuerdo doloroso. Cada abrazo escondía un miedo, el miedo a perderlo todo otra vez. Enrique sabía que aún tenían un largo camino por delante, y que para avanzar tenía que enfrentar todo lo que seguía enterrado en el pasado. Por eso,
Decidió abrir las puertas de la mansión a otros niños que, como Clara, necesitaban un lugar seguro. Así nació el Proyecto Clara, un espacio para acoger y devolver la esperanza a quienes no la tenían. Y fue en ese momento que Enrique entendió: el amor no se mide por lo que se pierde, sino por lo que uno tiene el valor de construir. Clara, con sus dibujos coloridos y sus preguntas sinceras, le enseñaba al hombre que, incluso en medio de la tormenta, siempre hay una luz, y que la luz más fuerte viene de dentro. Ah, amigo mío, si la vida fuera un río tranquilo, aprenderíamos a navegar sin problema. Pero no, el río tiene corrientes, piedras ocultas y a veces tormentas que lo vuelcan todo. Y fue exactamente eso lo que vivieron Enrique y Clara. Después de días que parecían un dulce recomienzo, con olor a bizcocho de maíz en la cocina y risas mezcladas con el canto de los pájaros en el jardín, llegó la llamada que nadie quería contestar. El teléfono sonó una mañana gris, de esas en las que ni el sol se anima a salir. Enrique le leía a Clara un libro antiguo, de tapa dura y olor a polvo, cuando el celular vibró, rompiendo el silencio con la urgencia de un trueno. Atendió con voz firme, pero lo que oyó del otro lado lo congeló. «Doctor Enrique Alves», habla el comisario Carballo. «Necesitamos hablar sobre la desaparición de su exesposa, Camila». Enrique frunció el ceño, sintiendo el suelo abrirse bajo sus pies. «¿Qué ocurrió, comisario?» «Encontramos documentos e indicios que sugieren que Camila no desapareció por voluntad propia. Hay evidencias de que pudo haber sido coaccionada o incluso víctima de algo mucho más grave que un simple abandono». El mundo pareció girar. Enrique se aferró al borde de la silla, como quien intenta no caer no solo él, sino todo lo que había reconstruido. Clara, que había dejado de escuchar la historia, miró el rostro de su padre con ojos grandes, llenos de preguntas silenciosas. «Abuelito, ¿qué pasó?», preguntó con esa vocecita que mezcla miedo y curiosidad. Él intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida, de esas que uno da para esconder el nudo en el pecho. «Nada, mi flor. Solo un viejo que todavía tiene batallas que pelear». Pero las batallas vinieron sin aviso. En los días siguientes, Enrique se vio rodeado de investigadores, abogados y papeles que no dejaban de llegar. Documentos antiguos, relatos olvidados, llamadas misteriosas que lo hacían revivir un pasado que creía enterrado. Descubrió que Camila no estaba sola en su huida. Había una red de personas, sombras que movían los hilos detrás de las cortinas doradas de esa vida de riqueza y apariencias. Secretos que nadie quería revelar porque tocaban poder, dinero y sangre. Mientras tanto, Clara sentía en el aire que algo cambiaba. La rutina de antes, tan llena de seguridad, daba paso a largos silencios, conversaciones susurradas en los pasillos, miradas preocupadas. Una noche, al acostarse, Clara preguntó: «Abuelito, ¿puedo preguntarte algo?». Enrique le tomó la mano y respondió: «Claro, mi ángel». «¿Por qué mamá tuvo que irse? ¿Por qué no se quedó?». Enrique tragó las ganas de responder con frases hechas y dijo: «A veces, Clara, las personas toman decisiones que no entendemos, pero lo que importa es que ahora estamos juntos, y yo voy a protegerte de todo». Pero en el fondo de su pecho una certeza crecía. El pasado no estaba dispuesto a quedarse callado, y las respuestas que él buscaba podían costar caro, porque hay secretos que, cuando salen a la luz, derriban imperios. Y en ese instante, Enrique entendió que lo que pensaba que era el final, quizás era solo el comienzo. Así termina esta historia, amigo mío. Una historia de reencuentros, de redención, de verdades dolorosas y amores que resisten hasta el último golpe del destino. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu propia vida, en lo que has perdido y en lo que aún puedes construir, deja tu me gusta, compártela con quien necesita escuchar este mensaje y suscríbete al canal. Porque aquí, en esta ventana del alma, como dice el abuelo rico,
Contamos historias de gente, de dolor, de lucha, de victoria. Y quiero saber de ti, ¿qué te movió por dentro esta historia? Comenta aquí abajo. Vamos a hacer de este rincón una verdadera terraza donde podamos conversar sin miedo y sin prisa. Hasta la próxima, de tu viejito rico.